Bien, ¿todos listos? Muchas gracias por participar en esta conferencia. El día de hoy me toca hablar a mí de las evaluaciones de las condiciones del neurodesarrollo. O sea, no voy a hablar de una condición en específico, sino de cuáles son las evaluaciones que hay que hacer para los diferentes diagnósticos. ¿Okay? Antes de comenzar, para presentarme, yo soy Rosa Rodríguez, soy pediatra, especialista en desarrollo y comportamiento, trabajo aquí en el Mind Institute y también soy mamá de dos niños con autismo. A pesar de que español es mi primera lengua, mi entrenamiento fue completamente en inglés, entonces hay veces que no encuentro cuál es la palabra correcta y puedo que utilice un Spanglish medio raro, pero si no entienden algo, por favor, déjenme saber. ¿Okay? Entonces, los objetivos de esta plática, vamos a hablar un poquito para entender la importancia de las evaluaciones, cómo se completan los formularios que muchas veces esas evaluaciones requieren, saber quiénes están entrenados y son los que pueden hacer esas diferentes evaluaciones. Y también vamos a especificar cuáles son las diferencias entre un diagnóstico médico y un diagnóstico educacional. ¿Okay? Directo al grano, vamos a hablar cuál es la diferencia entre el diagnóstico médico y el educacional. El médico es necesario para recibir servicios a través de la aseguranza médica. Por ejemplo, cuando tenemos convulsiones, ¿verdad? Cuando tenemos convulsiones, quien tiene que hacer el diagnóstico de eso es un doctor, un médico, ¿verdad? Se hacen estudios, todo eso para llegar a la conclusión. En la escuela podemos tener el diagnóstico de epilepsia, ¿verdad? Pero ellos no son los que hacen. O sea, si yo voy a la emergencia con la escuela me diagnosticó epilepsia, eso no me va a llevar a ningún lado, ¿verdad? Es un neurólogo típicamente el que hace ese tipo de diagnóstico. Entonces, la escuela sabe cuáles son las cosas que ellos pueden hacer, cuáles acomodaciones ellos pueden hacer cuando tienen un estudiante que tiene epilepsia, ¿verdad? Pero no necesariamente eso se traduce a tratamiento o acomodaciones. El ejemplo de autismo. Hay chicos que a veces tienen el diagnóstico médico de autismo, pero no necesariamente califican para una IEP. ¿Okay? Y esto es porque las escuelas o los distritos escolares tienen diferentes categorías para hacer el diagnóstico. O sea, en la escuela, aquí como dice, para tú tener un diagnóstico escolar, tiene que estar afectando de alguna manera cómo ese estudiante recibe esa instrucción académica. O sea, si el estudiante, su diagnóstico no le impacta para nada en la forma de aprender, lo más probable es que ese estudiante no va a tener ese diagnóstico en la escuela. ¿Ok? ¿Preguntas acerca de eso? Entonces, vuelvo y digo, son criterios totalmente diferentes. En lo médico, nosotros, a mí me gusta siempre hacer como esa metáfora, cuando hacemos un diagnóstico médico, nosotros vemos a la persona en todos los aspectos. O sea, nos enfocamos en escuela, en la familia, en lo social, todas las áreas. En la escuela, ellos miran con un lente más estrecho y solo se enfocan en la parte académica, la parte de aprender, aprendizaje. Esa es la mayor diferencia. Entonces, ¿por qué es importante que hagamos las evaluaciones? Sea en lo médico, en lo educacional, donde sea. ¿Por qué es importante todo eso? Es importante porque así conocemos mejor nuestros hijos, ¿verdad? Sabemos cuáles son sus fortalezas, cuáles son las dificultades, en qué cosas necesitan apoyo, ¿verdad? También así aprendemos cuáles son las intervenciones que pueden darle ese soporte a ellos y a nosotros como padres, como profesores y como médicos, ¿verdad? Así nosotros aprendemos qué es lo que funciona para ellos. Con esto,
dando ese tipo de soporte, les ayudamos a alcanzar su máximo potencial. ¿Okay? O sea, lo que estamos haciendo es dándole las oportunidades y las experiencias que necesitan para llegar lo más lejos que pueden llegar. ¿Okay? Entonces, también, cuando hacemos diagnósticos, aprendemos a manejar cosas tempranamente o a anticipar cosas que pueden pasar más adelante. Por ejemplo, cuando hacemos un diagnóstico de autismo, sabemos que ese chiquito o esa chiquita tiene una mayor probabilidad de también tener otros tipos de condiciones, ya sea déficit de atención, ansiedad, depresión, cosas así. ¿Okay? Entonces, cuando ya hacemos eso, sabemos que a este chiquito o a esta chiquita debemos darle seguimiento en esos aspectos porque muy comúnmente se ven de la mano. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es el seguimiento? Entonces, ahora yo voy a hablarles un poquito de cómo comienza la parte de evaluación, ¿verdad? Todo esto que voy a decir ahora debe ocurrir en la visita al pediatra. O sea, cuando ustedes llevan sus chicos a los chequeos físicos de rutina, estas cosas deben ocurrir, ¿ok? Tenemos lo que es la vigilancia, ¿verdad? Esas se hacen todas las visitas que se hacen con su pediatra. Todas las visitas hay una vigilancia, ¿verdad? Y por eso es que el pediatra le pregunta, ok, mamá, papá, ¿cómo está José? ¿Cómo está Pedro haciendo? ¿Está hablando? ¿Cuántas palabras? ¿Está caminando? ¿Está formando cositas, dibujando, escribiendo, reconociendo letras, colores, cosas así? Ese tipo de preguntas que se hacen de rutina, ¿verdad? Son las cosas que van bajo la vigilancia. Entonces, el screening o pruebas de tamizaje son cosas específicas que nosotros debemos hacer como pediatras, ¿verdad? Cosas específicas que debemos hacer para identificar niños que necesitan o una evaluación adicional o que necesitan algún tipo de intervención. ¿Ok? Y más adelante les voy a enseñar una gráfica en cuáles son las edades que generalmente se hace ese tipo de cosas, ¿verdad? Y es importante destacar que sepamos que una prueba de tamizaje o una prueba de screening no da diagnóstico, ¿ok? Lo que nos dice es, este chiquito necesita evaluación adicional, o chiquita, ¿verdad? Necesita una evaluación adicional para decir si tiene o no un diagnóstico. ¿Okay? Eso es solamente, imagínense como cuando estamos usando un colador, ¿verdad? Cuando tenemos el colador, vamos a poner harina, ¿verdad? Cuando pasamos el colador, toda la harina baja, pero arriba en ese colador quedan esos grumitos que no caben por ahí. Esos son esos chiquitos que van a necesitar evaluación adicional o algún tipo de soporte, ¿ok? Y son los que se agarran con las pruebas de tamizaje o screening, como le decimos en español. Entonces, la evaluación formal es ya las pruebas que nosotros hacemos para poder descartar o hacer el diagnóstico definitivo. Entonces, ahí es que ya necesitamos psicólogos, especialistas de habla, terapistas de habla, terapistas ocupacionales, terapeutas físicos. Ahí es que ya se necesita un poco más de entrenamiento en ciertas áreas, ¿ok? Entonces aquí, esto es solamente para decirles, si se fijan, todo hasta los 21 años se debe estar haciendo ese tipo de vigilancia. El pediatra tiene que estar haciendo vigilancia en cada físico que vamos y que llevamos nuestros hijos, ¿verdad? Las pruebas de screening o de tamizaje específicas, en este caso para autismo, están en este cuadrito negro aquí, ¿verdad? Y se hacen alrededor de los 16, generalmente 18 a 30 meses. O sea que en esa área, durante esa edad, debemos hacer ese tipo de pruebas. Y es para todos. Esto no son para niños que como papás venimos con algún tipo de preocupación. Eso es para todos los niños, ¿ok? O sea, preocupación o no, en esas edades
debemos hacer ese tipo de evaluación. Ok, entonces, algunos ejemplos de pruebas de tamizaje que cuando ustedes llevan sus chicos a su pediatra, algunas de estas van a ver que están siendo utilizadas. ¿Ok? Los nombres están en inglés, perdón, pero ese es el nombre, ¿verdad? Y se llaman ages and stages, o sea, como las etapas y las edades, ¿verdad? Un cuestionario. Esas son 5 preguntas en 5 áreas diferentes. Ustedes como papás completan cómo se hace, cómo está haciendo el chiquito o su chiquito, y dependiendo de su respuesta, entonces ahí, más adelante les enseño un ejemplo, nos dice, ok, hay que hacer más preguntas o hay que mandar definitivamente y ser evaluado. Lo mismo pasa con esta de aquí. O sea, estas dos son las dos más frecuentes que vamos a ver, por lo menos en esta área de aquí en Sacramento. Una de esas dos son las que comúnmente utilizan los pediatras aquí en esta área. ¿Okay? El SWIC es igual que es un poquito más corta y más rápida. Y cabe destacar que estas están en español, ¿ok? O sea, tienen el nombre en inglés, pero están esas preguntas en español. Entonces, vamos a ver. Esta de aquí es específica para autismo y específica que la hacemos en las edades de 18 a 30 meses, ¿ok? Dependiendo de cómo ustedes responden a esas preguntas, es que el pediatra tiene que mandar más, hacer más evaluaciones o hacer más preguntas. Estas dos de aquí, tal vez la han visto ustedes porque los centros regionales les gusta mucho. Les gusta bastante porque miden todas las áreas del desarrollo y le dan como un puntaje y les puede decir, ok, está dentro de lo que se espera para la edad o está por debajo, o sea, dan buenos estimados de cómo está el chiquito. Okay, entonces ese es un ejemplo del ASQ. Si se dan cuenta aquí son 5 preguntas para comunicación, están en español y usted puede decir específicamente sí, a veces y todavía no, ¿verdad? Entonces, dependiendo cómo usted me responda aquí, cuando yo lo paso aquí a comunicación, si está en la parte clara, la parte blanca, no hay nada de qué preocuparse, está dentro de lo esperado para su edad. Y cabe destacar que estos cuestionarios van de acuerdo a la edad, ¿ok? Si se dan cuenta, este es de 23 meses hasta los 25 meses y 15 días, ¿ok? Ahora, si me sale aquí en esta parte gris, quiere decir que está como en la parte media, o sea, vamos a investigar un poquito más, ¿ok? Tenemos que hacer más preguntas o podemos poner al chiquito a hacer ciertos ejercicios para de verdad ver si es o no capaz de hacer esas cosas que nosotros esperamos que estén haciendo. Cuando ya están en esta partecita negra aquí, entonces ahí quiere decir, algo está pasando, tenemos que referir, ¿ok? Algo hay que tenemos que enviar y chequear más. Este es el SWIC y también específico dentro de las edades. Todas las formas tienen como un tipo de edad específica para las que son, ¿verdad? Y como les dije, es un poquito más corto que el ASQ, son estas 2 páginas y nuevamente, dependiendo de cómo ustedes, como papás que conocen mejor a sus hijos, respondan, eso nos da un puntaje y dependiendo de ese puntaje, entonces nosotros debemos o no tomar acciones extras. En cuanto a la de ese screening, ¿verdad? Específicas de autismo, este es el MCHAP. Este generalmente se los dan a ustedes, como les dije, entre los 18 a los 30 meses de edad. Y es específica para autismo. Las respuestas son sí o no, ¿verdad? Y hay que tomar en cuenta que ciertos diagnósticos me pueden dar un puntaje elevado y no necesariamente es porque tienen autismo. Por ejemplo, si tengo un chiquito que tiene espina bífida,
que es una condición de su médula, ¿verdad? Ese chiquito a lo mejor no puede caminar. Y aquí tenemos una pregunta específica para caminar. Su hijo camina, ¿verdad? Si yo tengo espina bífida y no camino por eso, ¿verdad? Ese puntaje me va a salir un poquito más elevado. Entonces, como médico, yo tengo que saber, eso es parte de lo que está influyendo en este puntaje elevado. ¿Okay? Se hace este tipo de prueba, se hace 2 veces. ¿Ok? Entre los 18 y los 30 meses debemos hacerlo 2 veces. Independientemente de que estuvo normal la primera vez, se debe hacer, o dentro de lo típico, perdón, se debe hacer 2 veces. Entonces, aquí ya, estas son pruebas, de nuevo los nombres están en inglés, pero las pruebas se hacen en español. Ejemplos de evaluaciones diagnósticas, ¿verdad? Tenemos esta aquí, que las escuelas lo pueden hacer, nosotros como pediatras, los psicólogos pueden hacerla. No todos los pediatras, o sea, pediatras que tienen cierta especialización son los que pueden hacerla. Los psicólogos, a veces también pueden ser entrenados terapistas ocupacionales o terapistas de habla. Pueden ser entrenados en ese tipo de pruebas. Este de aquí es una prueba típica que hacen los psicólogos. O sea, yo como pediatra, a pesar de ser especialista, no puedo hacer ese tipo de pruebas. Solo los psicólogos lo pueden hacer. Y es una prueba que se ve mucho, tanto en la clínica como en las escuelas. Lo pueden hacer en las dos áreas. Y especialmente cuando todavía los chiquitos están en una edad temprana, ¿verdad? Esta es una prueba también que podemos ver, pero generalmente en el área clínica, no tanto en el área de las escuelas. ¿Okay? Ese tipo de prueba, todas ese tipo de pruebas lo que están buscando es cómo está ese chiquito resolviendo problemas, ¿verdad? Cómo está entendiendo cómo se maneja ciertas cosas. Y le voy a poner un videito un poquito más adelante. Entonces, es como si fueran jugando. Ustedes los ven haciendo esa prueba y es como si estuviéramos jugando o como haciendo como juegos de adivinanza y cosas así. Todas esas pruebas son así, o sea, no hay nada de sangre, no es nada de que vamos a punchar, ni mucho menos. Dime qué respuesta tú crees, compara estas fotos, cosas así. Vamos a ver un ejemplito un poquito más adelante. Estas de aquí, solo los psicólogos están entrenados para hacer. Nadie más puede hacer. Y son las que más probablemente vamos a ver cuando estamos buscando diagnósticos como discapacidad intelectual, discapacidad intelectual, está más en chiquitos o personas que no tienen mucho lenguaje verbal. ¿Okay? Estas otras que están aquí son más específicas también de las escuelas. Y digo estas que son más específicas de las escuelas porque se enfocan más en la parte académica. ¿Okay? So aquí yo estoy buscando cómo le está yendo en lo que aprendizaje de matemáticas, de lenguaje, ese tipo de cosas. Esas son las pruebas que generalmente vamos a ver cuando nos entregan una evaluación escolar, una IEP, ¿verdad? Ese plan individual de educación va a tener ciertas evaluaciones dependiendo de la edad de su chiquito. Y esas son las más comunes que vamos a ver cuando estamos buscando si hay o no algún problema de aprendizaje. ¿Okay? Las anteriores eran más para ver, hay un problema en cuanto a lo cognitivo, o sea, o como decimos, como se dice también, la inteligencia, ¿verdad? El IQ, ese coeficiente de inteligencia. Esas eran las anteriores. Nos estamos enfocando en la parte académica. Cómo está aprendiendo las matemáticas, cómo está aprendiendo a leer, cómo está reconociendo las letras, ese tipo de cosas. ¿Okay?
Y esta aquí también la vemos mucho en la parte académica, porque nos ayuda mucho con esto de la integración visual y motora. O sea, cuando tenemos problemas motores que pueden ser que estén impidiendo el desarrollo de ese chiquito, ¿verdad? Ahí veríamos ese tipo de pruebas. Entonces, otras evaluaciones ya para otras cosas, ¿verdad? En este caso tenemos el A2, ¿verdad? Que son las pruebas específicas, como decimos, la prueba estándar para diagnosticar autismo. Sería esa, ¿verdad? También tenemos otras que son más, por ejemplo, se llevan más de los reportes y ciertas cosas que podemos ver. Y también son vistas en las escuelas. Estas son las que más yo veo cuando estoy viendo niños un poquito mayores que las escuelas hacen, ¿verdad? Y es un reporte, típicamente el reporte de los padres, viendo ciertas observaciones que hace la psicóloga de la escuela, cosas así. El A2, este primero, es específico, lo puede hacer un psicólogo, lo puedo hacer yo como pediatra especialista, pero es específico con el niño. Entonces, estamos haciendo cosas para sacar cuáles son las respuestas que tiene ese niño, ¿verdad? O esa niña. Lo que yo quiero ver es cómo está tratando de interactuar con un extraño, que generalmente es el que está haciendo ese examen, o cómo trata de integrar a papá o a mamá, que muchas de las veces está en el cuarto al momento de la evaluación, cómo pide ayuda, cómo enseña, ese tipo de cosas son las cosas que uno está tratando de ver cuando está haciendo ese tipo de pruebas. Entonces, vamos a hacer una pausita un poquito porque hay formas o formularios que son muy importantes que generalmente nosotros pedimos que ustedes nos completen, ¿verdad? Esas formas, lo que están tratando de buscar es mayor información, mayor detalle en cuáles son las cosas que ustedes están notando en el día a día con sus hijos. ¿Okay? Esta primera de aquí arriba, el VASC, lo que está buscando es los comportamientos en general. ¿Okay? Queremos ver cómo son los comportamientos de este chiquito cuando está con papá y mamá o cuando está en la casa, ¿verdad? Lo mismo se lo dan a los profesores muchas veces. Entonces el profesor responde como él ve a ese chiquito en la escuela en comparación con los compañeros. Ustedes están respondiendo a esas preguntas como ustedes ven a su hijo, ¿verdad? En el día a día. Esta de aquí, el ABAS, ese va más a lo que es cómo está su adaptación, ¿verdad? O sea, cómo es capaz de pedir agua o de él mismo prepararse un snack, si está en la edad de prepararse snack, como la independencia, más de eso, ¿verdad? En eso es lo que estamos buscando. Estos dos son específicos buscando cómo está la comunicación social de nuestro chiquito. ¿Okay? Y son específicos cuando tenemos alguna preocupación o cuando ustedes nos están reportando a nosotros signos de autismo, ¿verdad? Si ustedes nos están reportando muchas cosas de autismo, probablemente esos van a ser uno de los cuestionarios que yo le voy a enviar o que el psicólogo le va a enviar para que complete, porque me da un poquito más de información en esa área socioemocional. ¿Okay? El Vineland también lo usan mucho y generalmente también para ver lo mismo del ABA, qué tan independiente puede ser con comparación con otros chicos de su edad. Es un poquito más largo, el Vineland, un poquito más largo, un poquito más detallado también. Pero son formas que se pueden usar. Otras formas, estas ayudan con otros tipos de diagnóstico. Hay muchísimas más, ¿ok? Yo me estoy enfocando en las más comunes que vamos a ver o en el IEP o cuando hacen una evaluación en el centro regional o con nosotros, ¿verdad? En el área médica. Entonces, aquí el pediatra puede mandarle esa. Esa es una forma fácil, rápida, de ver si hay síntomas o no de
déficit de atención o hiperactividad. ¿Okay? El pediatra puede mandar esa, es gratis, está en español, rápida, uno hace un puntaje y dependiendo de eso decide qué hacer. Se manda generalmente a papá o a mamá y a la escuela también. O sea, queremos ver en varios ámbitos cómo está el chiquito o la chiquita. El CONERS es un poquito más específico de déficit de atención y no todo el mundo lo tiene porque cuesta dinero sacarles el puntaje, ¿verdad? Entonces son un poquito más especializadas y sí es más específico para pruebas para hacer diagnósticos o buscar para diagnóstico de déficit de atención. Estos de aquí son más para la ansiedad, que estamos buscando un poquito más información para saber qué tipo de ansiedad. Si lo que ustedes nos están reportando a nosotros suena como ansiedad, ese sería uno de los formularios que nosotros enviaríamos. Y este aquí de último es el que mandamos para ver cómo está en el aspecto sensorial, ¿verdad? Cuando nosotros comenzamos a hacer preguntas como, por ejemplo, no le gusta, cuénteme cómo es el baño con su chiquito, ¿verdad? Y ustedes nos dicen, ay, que no le gusta lavarse la cabeza, o que no le gusta que le caiga el agua en la cara, o que inmediatamente se tiene que limpiar las manos si se las ve sucias. Esas son cosas que a nosotros nos dicen, ok, puede que haya algún tipo de diferencia sensorial, vamos a mandar ese tipo de cuestionario para asegurarnos que ahí podemos ver exactamente qué está pasando con eso. Entonces, este es un ejemplo, ¿verdad? Este es específico de autismo. Y quiero que vean este ejemplo, o quiero ponerle este ejemplo, porque para mí es sumamente importante la manera en la que ustedes responden a estas preguntas, ¿verdad? Si se dan cuenta, la manera de responder es no es verdad, ¿verdad? Y se le da un 1. A veces es verdad, se le da un 2. A menudo es verdad, se le da un 3 y casi siempre se le da un 4. Cuando ustedes responden a estas preguntas, lo que nosotros estamos buscando es cuál es o qué cosa es lo más frecuente que ustedes ven, ¿ok? Si ustedes ven un comportamiento todos los días, ¿verdad? Esa respuesta es casi siempre, o sea, casi siempre es verdad, es un 4. Por ejemplo, si mi niña me hace un berrinche todos los días, excepto los viernes, porque los viernes es el día corto de la escuela. Estoy poniendo un ejemplo hipotético, ¿verdad? Yo no voy a responder que a veces es verdad, porque es solamente los viernes y una semana tiene 7 días, ¿verdad? Por un día yo no puedo decir casi siempre. No puedo decir a veces es verdad, es casi siempre. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes están respondiendo esos cuestionarios, eso es lo que tienen que pensar. ¿Qué es lo más frecuente que pase en ese escenario? ¿Verdad? Por ejemplo, prefiere estar solo que estar acompañado, ¿verdad? ¿Qué es lo más frecuente que ustedes ven a su chiquito? ¿Prefiere jugar solito? ¿Prefiere estar solito? ¿O prefiere jugar con amiguitos o con los hermanos? O sea, todo eso, ¿verdad? Ustedes tienen que pensar de esa manera. ¿Qué es lo más frecuente de yo ver que mi chiquita está haciendo? Este es del internet, video del internet para que vean más o menos cómo se ven las evaluaciones, ¿verdad? Que es completamente juego. Aquí, como le dije, ese es el Bailey. Lo que van a ver es cómo se hacen ese tipo de pruebas. No sé si se ven. Hey, good girl. Ben? Good girl. Estamos jugando. There's that one guy. Yay! Ese es el tipo de cosas que nosotros le estaríamos poniendo cuando queremos hacer evaluaciones. ¿Sí ven? No es nada de asustarlos ni nada. Es All juego. done, Millie. All done, good girl. La próxima es de una evaluación cognitiva, ¿verdad? También el Bailey hace como una evaluación cognitiva, pero ese es un poquito... Entonces, es ese tipo de evaluación cognitiva. Ustedes ven, es jugando, estamos ahí. Luego de una evaluación, ¿qué sucede?
¿verdad? Luego de que ya hemos hecho la evaluación, ¿qué es lo que viene ahora, verdad? Reunimos todas las formas, todas las observaciones que tenemos que tener y con eso llegamos, para poder llegar a una conclusión. Descartamos el diagnóstico o confirmamos la sospecha que teníamos al momento de que ustedes llegaran a nuestra visita, ¿verdad? Hacemos eso, o sí o no, ¿verdad? O debemos repetirla en cierto tiempo, porque a veces no estamos 100% seguros y hay que volver a evaluar. Hacemos las recomendaciones necesarias, o sea, tenemos este diagnóstico ahora. ¿Qué significa ese diagnóstico y cómo vamos a darle soporte a este chico, ¿verdad? ¿Qué es lo que debemos hacer? Y con ellos encaminamos a los servicios, ¿verdad? ¿Quién es que me tiene que dar el servicio? ¿Cuál es el servicio que tiene evidencia, ¿verdad? En que funciona o que sí me va a dar mayor soporte a mi niño. Entonces, consideraciones para que todos sepamos, ¿verdad? Dependiendo de la edad a la que hacemos el diagnóstico, es que me dice quién va a ser el mayor proveedor de servicio. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque de 0 a 3 años, típicamente usted puede recibir servicios a través del centro regional, ¿ok? Puede recibir servicios a través de la aseguranza, pero típicamente su centro regional es quien va a estar proveyendo la mayor cantidad de servicios. Y en caso de que la aseguranza diga, no, yo no puedo cubrir eso, o sea, me niegue ese servicio, mi centro regional es quien va a cubrir esa falta, ¿verdad? Eso que el seguro no me da, mi centro regional me va a apoyar en esa parte. Luego que el chiquitito o la chiquitita cumple los 3 años, hasta los 22, dependiendo si está en la escuela, los servicios pasan de ser del centro regional, de ser de mi casa, ¿verdad?, a ser proveídos en las escuelas. Me lo da el distrito escolar. Entonces, por ejemplo, si mi chiquita estaba recibiendo terapia de habla en mi casa, al momento de ella cumplir los 3 meses, el centro regional, que era quien me daba esa terapia de habla, ahora entrega ese servicio a la escuela. Entonces ya pasa de ser responsabilidad del centro regional a ser responsabilidad de la escuela, ¿ok? Esto no quiere decir que solamente es la escuela. Hay veces que yo les digo a ustedes, si por ejemplo si vienen donde mí, le digo, también aparte del que tenemos en la escuela debemos recibir de la aseguranza médica, ¿ok? Porque a veces necesitamos un poquito más de soporte de lo que la escuela nos puede dar. Como vuelvo y le digo, la escuela tiene un enfoque muy estrecho. Ellos se enfocan en lo que ese chiquito va a necesitar para ser exitoso en el ámbito escolar, ¿ok? Entonces, a veces, por ejemplo, yo veo a un chico que necesita terapia ocupacional porque tiene muchas diferencias sensoriales. Y la escuela me dice, no le puedo dar eso porque eso no le está afectando o no se nota en la parte académica. Entonces, ese es un caso, por ejemplo, que yo mandaría la aseguranza a proveer ese servicio. ¿Ok? Entonces, eso es importante tener en cuenta. Y en cualquier edad, su seguro médico, ¿verdad? A cualquier edad, seguro médico. De 0 a 3 años, típicamente el responsable va a ser el centro regional. De 3 a 22 años, típicamente es el distrito escolar. En cualquier edad pueden ser los dos. ¿Ok? Y todo depende de si hay diagnósticos adicionales también. Eso va a depender mucho, va a tener mucha influencia también. The UC Davis Mind Institute was founded in 1998 with a promise to reduce and prevent the disabilities that can be associated with autism and other neurodevelopmental conditions. Every day, our clinicians and researchers make progress on that promise.
Our groundbreaking research on autism, Fragile X syndrome, chromosome 22q11.2 deletion syndrome, ADHD, and other conditions associated with disability are helping affected individuals achieve their fullest potential. Please visit our website or our social media platforms to find out more about current studies, upcoming events, and how you can help make a difference.